vez te has preguntado qué significa ser mexicano, qué nos define, qué nos mueve, qué nos pesa. Hace casi un siglo, un filósofo nacido en Zitácuaro, Michoacán, se hizo exactamente esa pregunta y tuve el valor de responderla. Su nombre era Samuel Llamos. Nació en 1897 y se convirtió en uno de los pensadores más importantes de México, no porque hablara de Platón o de Kant, sino porque decidió hablar de nosotros. Estudió filosofía en México y se empapó del pensamiento europeo, pero en lugar de repetirlo, lo usó como herramienta para mirarnos al espejo, y lo que vio no fue sencillo de aceptar. En 1964, Ramos publicó su obra más influyente, El perfil del hombre y la cultura en México. En ese libro lanzó una tesis que sacudió a más de uno. El mexicano, decía Ramos, carga con un profundo complejo de inferioridad. Pero, ¿de dónde viene esa idea? Ramos apoyó en el psicólogo austriaco Alfred Adler, quien planteaba que cuando una persona siente que no puede alcanzar ciertos estándares, desarrolla mecanismos para compensar este dolor. Lo interesante es que Ramos no aplicó esta teoría a un individuo, sino a todo un pueblo. Su argumento era histórico. Desde la conquista, México fue sometido a una comparación permanente y desigualdad con Europa. Se nos impuso una cultura, una lengua, una religión, una forma de ver el mundo. Y en este proceso todo lo que ya existía aquí fue catalogado por inferior, primitivo o simplemente ignorado. Transgeneración. México creció mirándose con los ojos del colonizador y con esos ojos siempre salimos perdiendo. Ramos lo describe así: México copió modelos europeos, no porque fueran los mejores para nuestra realidad, sino porque no confiaba en su propia capacidad de crear algo propio. Adaptamos constituciones, sistemas educativos, corrientes artísticas y filosóficas de Francia, de España, de Estados Unidos, no como inspiración, sino como sustitutos de algo que creamos, no tener. ¿Te suena algo familiar? Este impulso de valorar más los extranjeros que lo propio, de avergonzarse del acento regional, de preferir una marca importada sobre un local, de pensar que los aspectos siempre tienen que venir de afuera. Ramos diría que ahí está esta herida todavía latente. Y aquí viene algo crucial que muchos olvidan de leer a Ramos. Él no culpó al mexicano. No era un señalamiento moral, era un diagnóstico. Como médico que nombra una enfermedad no para humillar al paciente, sino porque nombrarla es el primer paso para sanarla. Ramos creía firmemente que México no era inferior, solo se había convencido de serlo, y esta convicción invisible pero poderosa era lo que había que desmantelar. Entonces Ramos recurrió a una figura muy concreta, el pelado. No lo usaba como insulto, sino como un arquetipo, un símbolo que representaba a cierto tipo del hombre mexicano, de los márgenes sociales. El que alardea, el que desafía, el que usa la agresividad como escudo. Según Ramos, esa bravuconería no era fortaleza, era supuesto. Era la forma en que alguien que se siente pequeño intenta parecer grande, una máscara. El verano, decía, compensa su sentimiento de inferioridad, exagerando su virilidad.
su valentía, su orgullo y en esa exageración revela exactamente lo que trata de esconder. Es un análisis incómodo. Algunos lo han criticado por ser demasiado duro o simplificador, pero también ha sido reconocido como una lectura psicológica pionera de la identidad mexicana. Buenas tardes, soy José Emilio Tzulzul. Hoy hablaremos sobre la propuesta de José Samuel Ramos, una filosofía auténtica y mexicana. Samuel Ramos pensaba que México debía tener una filosofía propia basada en su historia, cultura y forma de pensar, y no solamente copiar las ideas de Europa. Su pensamiento claro era tener algo que sea único, propio, que sea de nosotros mismos los mexicanos, y que no copiemos otras apariencias o vestimentas de otros lados solo por aparentar. En su obra más famosa, El perfil del hombre y la cultura en México, explicó que muchos mexicanos teníamos un sentimiento de inferioridad debido a la comparación constante de otros países. También hablaremos sobre su legado e influencia. Samuel Ramos es considerado uno de los filósofos más importantes de México porque abrió el camino para estudiar la identidad mexicana desde la filosofía. Influyó en muchos intelectuales y pensadores posteriores como Octavio Paz y Leopoldo Sea, quien también analizaron la cultura y la sociedad mexicana. Sobre su descendencia y familiares, se sabe que su nombre completo era Samuel Ramos Magaña. Sus padres fueron Samuel Ramos Cortés y Socorro Magaña Montalvo. No se sabe mucho sobre si tuvo nietos, hijos o ¿cómo se dice? No hay tanta información existente, ya que intenté investigar si tenía más descendencia, nietos o familiares. Solo encontré los nombres de sus padres y su nombre completo de él. Y sí tuvo familiares, de hecho su padre fue un gran médico reconocido. Ha sido todo. Este equipo fue conformado por Adrianita y yo, Emilio. Les doy una bonita tarde, muchas gracias. Se cuidan.